Hola familia de Tectón, hoy os traemos una noticia triste, porque la apostasía sigue avanzando en la iglesia rápidamente. Ahora el obispo Karl-Heinz Weysemann de Speyer animó a los pastores a realizar bendiciones de relaciones homosexuales y otras relaciones pecaminosas, y dijo que nadie debe temer sanciones por hacerlo en su diócesis. El obispo Weysemann, de la diócesis de Speyer, Alemania, ha instado a los sacerdotes de su diócesis a otorgar ceremonias de bendición para uniones homosexuales, así como relaciones adúlteras y pecaminosas fuera del matrimonio. En una carta del 2 de noviembre, dirigida al clero y al personal de la diócesis, el obispo invocó al camino sinodal alemán, que votó en un 93% a favor de las bendiciones para parejas del mismo sexo, junto con otras prácticas heterodoxas. Weysemann también citó la declaración del Papa Francisco, ¿Quién soy yo para juzgar?, y sugirió que tales bendiciones deberían ser adoptadas por la Iglesia en general a través del Sínodo sobre la sinodalidad. Este obispo debe entender que quizá no debe juzgar las intenciones que motivan el acto homosexual en sí mismo, pero que a la luz de la revelación divina y de la tradición y el magisterio de la Iglesia, estas acciones constituyen un pecado grave y que, por tanto, él, como obispo de la Santa Iglesia Católica, no debe bendecir lo que la revelación condena. Al hacerlo, rechaza el magisterio y las enseñanzas reveladas, y por tanto está pecando pública y gravemente, y su pecado es la apostasía. Ha afirmado una urgencia en la bendición de las uniones del mismo sexo. Weysemann escribió: tanto con respecto a los creyentes, cuyos matrimonios han fracasado y que se han vuelto a casar, y especialmente con respecto a las personas orientadas al mismo sexo, es urgentemente tiempo, especialmente a la luz de una larga historia de profundas heridas, de encontrar una actitud pastoral diferente inspirada en el Evangelio, como muchos de ustedes han practicado durante mucho tiempo. No puede el obispo abogar al Evangelio para llevar adelante esta actitud de apostasía, puesto que es el Evangelio el que las condena, y la Iglesia Católica así lo ha enseñado a través de su magisterio. El obispo pidió una revisión de la enseñanza católica sobre la homosexualidad, declarando: por eso he abogado por una reevaluación de la homosexualidad en la enseñanza de la Iglesia y también por la posibilidad de bendiciones de parejas del mismo sexo. Espero que este apremiante asunto de nuestro tiempo también pueda tener un buen desarrollo adicional en el camino del Sínodo Mundial. Al hablar de las personas en relaciones homosexuales que buscan bendiciones, Weysemann pidió a los pastores en su diócesis trabajar con ellos para encontrar formas que sean adecuadas para ellos, de modo que puedan experimentar la bendición de Dios en su viaje compartido a través de la vida. Desde luego que debe haber un acompañamiento de estas personas, pero el acompañamiento debe ser para procurar que las personas lleguen al buen camino del Salvador, y no para acompañarlas en su camino de perdición. Este obispo no se da cuenta del daño que está haciendo, y de darse cuenta sería más malo de lo que imaginamos, porque son muchas las personas que tienen este tipo de atracción, que están trabajando para procurar compaginar su vida con las exigencias bíblicas, expresadas durante siglos en el magisterio de la Iglesia. La actitud malévola de este obispo va a provocar, por un lado, la confusión entre los fieles, y por otro lado, que estas personas que sienten esta atracción abandonen su camino de conversión, al entender que no se encuentran desviados del camino del Señor, y puesto que Dios bendice su atracción, no hay razón para luchar contra él. La política que respalda las bendiciones del mismo sexo fue anunciada en el sitio web diocesano, con el obispo afirmando que fue inspirada por su propia larga experiencia pastoral
para ofrecer cuidado pastoral a parejas que no pueden o no desean recibir el sacramento del matrimonio por diversas razones. El obispo afirmó que nadie que realice tales celebraciones de bendición tiene que temer sanciones y que al otorgar tales bendiciones damos a estos creyentes una clara señal de la cercanía de Dios en la comunidad de la Iglesia. Sin abordar la pecaminosidad de toda actividad sexual fuera del matrimonio, Wiseman dijo que respetaría cuando los pastores no pueden reconciliar una bendición con su conciencia y entendimiento de fe, pero también les instruyó a referir a las parejas que piden una bendición a la diócesis. Aunque la diócesis instruyó que la bendición debe diferir en palabra y signo de una boda eclesiástica, ya que no es la celebración de un sacramento, sin embargo, afirmó que tiene la intención de fortalecer expresamente como acto de bendición lo que existe en la relación de la pareja en términos de amor, compromiso y responsabilidad mutua, en explícita contradicción con la enseñanza católica. El obispo anunció que estaba estableciendo una oficina especial de mediación en la diócesis para tratar las solicitudes de bendiciones fuera del matrimonio, a través de la cual se remitiría a las parejas a los pastores de su región. En 2021, la Congregación para la Doctrina de la Fe condenó las bendiciones del mismo sexo y declaró que no es lícito impartir una bendición sobre relaciones que incluyen actividad sexual fuera de un matrimonio válido. Por las razones mencionadas anteriormente, la Iglesia no tiene y no puede tener el poder de bendecir uniones de personas del mismo sexo, decía el texto, añadiendo que Dios no bendice y no puede bendecir el pecado. La Iglesia Católica enseña que toda actividad fuera del matrimonio es gravemente pecaminosa y que la homosexualidad es desordenada y un mal moral intrínseco, de acuerdo con la Sagrada Escritura y la constante tradición de la Iglesia. Este obispo obra mal, muy mal, y lo hace, según afirma, sostenido por el Evangelio, por el Sínodo de la Sinodalidad y por el Papa Francisco. El Evangelio parece obvio que no bendice en ningún lugar las relaciones sexuales fuera del matrimonio. El Sínodo de la Sinodalidad no sabemos bien lo que dice, porque realmente el texto es algo confuso. Pero lo que está claro es que no habla de la bendición de parejas del mismo sexo. Y el Papa Francisco tiene la autoridad suprema para sostener este tipo de bendiciones, aunque evidentemente la autoridad no vendría de la revelación, la tradición o el magisterio de la Iglesia. Sin embargo, no hay ninguna declaración a favor de estas bendiciones por parte del Sumo Pontífice. Ya explicamos que la respuesta a los dubia fueron confusos y quizá estas sean las consecuencias de esta confusión, pero en cualquier caso, lo que está claro es que no hay una aceptación de este tipo de relaciones en ningún texto del pontificado de Francisco. He hecho referencia al texto del Sínodo de la Sinodalidad. Ayer lo leí y estoy preparando un pequeño estudio del mismo para poder exponer de forma objetiva lo que aparece en el documento. En cuanto lo tenga listo, haremos un directo donde lo explicaremos en detalle. Antes de finalizar, me van a permitir que les anime a ver un vídeo en el que hice una entrevista a José Carlos González Hurtado sobre la existencia de Dios. Nosotros tenemos fe y sabemos que Dios existe, pero muchas personas carecen de este don, y estas pruebas que nos aporta José Carlos pueden ir muy bien para ellas. José Carlos nos muestra en la entrevista cómo la ciencia moderna tiene evidencias claras de la existencia de Dios. Es muy importante esta entrevista porque deja por el suelo la afirmación de tantos pseudocientíficos que afirman que la ciencia ha demostrado que Dios no existe. Te animo a ver la entrevista. Te dejo el enlace a la misma en la descripción de este vídeo y en las pantallas finales. Muchas gracias
y que Dios te bendiga.